Hay dolores que no gritan, pero devoran por dentro como un fuego silencioso. Una herida que no sangra por fuera, pero que te arranca el alma pedazo a pedazo. Una traición tan profunda que te rompe la fe en todo, en Dios, en la sangre, en ti misma. Hoy me atrevo a contar lo que oculté por más de 3 décadas, porque ya no quiero callar más. Me llamo Benedicta, aunque muchos en el pueblo me dicen Doña Benita. Tengo 85 años, y nací en un rincón olvidado de la sierra oaxaqueña, allá por 1940. Mi historia empezó a desangrarse en el año 1987, cuando yo tenía 47 años. Era una mujer fuerte, acostumbrada a la lucha, madre de 6 hijos criados casi sin ayuda. Mi esposo, Joaquín, era un alcohólico irremediable que entre copa y copa descargaba los puños. Pero esa historia será para otro día. Lo que importa aquí es lo que sucedió con mi hijo mayor, Sebastián. Desde niño mostraba una sombra en los ojos, una frialdad que helaba el ambiente. En el 87, Sebastián tenía 28 años y ya estaba casado con una muchachita llamada Cleonis. Ella era todo lo opuesto a él, menuda, callada, tan temerosa que parecía disculparse por respirar. Vivían en una casita modesta de 3 cuartos, que Sebastián había comprado con años en la maquiladora textil. Nuestro pueblo era pequeño, profundamente religioso, donde cada paso estaba vigilado por la fe. Y Sebastián, desde los 15 años, se había sumergido en el mundo de los testigos de Jehová. Se sabía la Biblia como otros conocen sus bolsillos, y llegó a ser anciano de congregación. Eso en un pueblo como el nuestro no era cualquier cosa. Lo trataban como a un santo andante. Le pedían bendiciones, consejos, y lo saludaban con reverencia como si fuera un emisario del cielo. Y a él, esa idolatría le encantaba. Caminaba inflando el pecho como un gallo en la plaza, convencido de que era especial. La casa donde vivían estaba en una calle de tierra que se volvía lodo cada vez que llovía. Tenía una sala sencilla, una habitación al centro y una cocina que daba a un patio lleno de plantas. Cleonis cuidaba ese jardín como si fuera su único refugio, hablándole a las plantas con una ternura silenciosa. Yo vivía sola, al otro extremo del pueblo, en una casa antigua que me dejó Joaquín cuando murió en el 85. Con techos altos, pisos de madera que crujían y un patio lleno de gallinas y recuerdos. Mis otros hijos se habían ido a probar suerte en otras ciudades. Solo Sebastián seguía cerca, y por eso era quien más me visitaba. Venía casi todos los días, y los domingos traía a Cleonis después de la reunión del Salón del Reino. Al principio, su presencia me parecía una bendición. Me llamaba madrecita, me ayudaba con las goteras, con las medicinas, con las idas al doctor. Era el hijo que cualquier madre querría tener. Al menos, eso aparentaba. Pero con el paso del tiempo, algo en sus visitas comenzó a inquietarme. Su mirada ya no era la de antes. Había algo en sus ojos que me incomodaba profundamente. Cuando me abrazaba al despedirse, sentía que el contacto duraba más de lo necesario. Que apretaba con una intensidad fuera de lugar. Empecé a notar comentarios que me desconcertaban. Como cuando me decía que todavía me conservaba bien, que no parecía de mi edad. Al principio, quise pensar que era mi imaginación. Una mujer sola como yo, tal vez leyendo cosas donde no las hay. Pero esa intuición no me dejaba tranquila. Y entonces, sucedió algo que no pude ignorar. Un martes de marzo, de esos en que el calor te aplasta, estaba en la cocina haciendo caldo de frijoles. Sebastián entró sin tocar la puerta, cosa que nunca había hecho antes. Se acercó por detrás y me puso las manos en los hombros. «Está muy tensa, madrecita», dijo con una voz ronca que no reconocí. Y sin pedirme permiso, comenzó a masajearme. Pero no era un masaje inocente. Sus manos bajaban por mi espalda de una forma que me hizo sentir sucia, vulnerable. Me aparté de golpe y le reclamé. «¿Qué te pasa, Sebastián? ¿Qué clase de gesto es ese con tu madre?» Él se rió con esa risa falsa que me heló la sangre. Solo quería aliviarle el dolor de espalda. Está viendo cosas donde no hay nada. Pero yo sabía que no estaba imaginando nada. Vi la expresión en su rostro, la respiración entrecortada, los ojos enrojecidos. Ese día comprendí que el hombre que tenía frente a mí ya no era mi hijo. Era un extraño con una oscuridad peligrosa. Y ese fue solo el comienzo del infierno. Después de aquel día, las visitas de Sebastián se volvieron aún más inquietantes. Aparecía en horas extrañas,
siempre asegurándose de que yo estuviera sola. Llegaba temprano por las mañanas, cuando yo apenas salía del cuarto en camisón. O por las tardes, justo cuando me estaba bañando, tocando la puerta del baño con insistencia. Decía que tenía algo urgente que decirme, pero su tono tenía otra intención. Una noche llegó casi a las 10, diciendo que había discutido con Cleonis y necesitaba quedarse. Le ofrecí el sofá de la sala, aunque el miedo no me dejó dormir ni un segundo. Cerré mi cuarto con llave y hasta empujé el ropero contra la puerta. Al día siguiente, noté que uno de mis calzones había desaparecido del tendedero. Se me heló la sangre. Puede que ustedes se pregunten, ¿por qué no lo denuncié? ¿Por qué no pedí ayuda? Mis queridos, en ese entonces no era tan fácil. ¿Quién iba a creer algo así? Sebastián era un hombre respetado, anciano de la congregación, trabajador, casado. Yo era solo una viuda sin estudios, sin voz. Pensarían que estaba loca, que la soledad me había trastornado. Además, una parte de mí se negaba a aceptar lo que estaba viendo. ¿Cómo puede una madre asumir que su propio hijo tiene deseos enfermizos hacia ella? Me costaba incluso pronunciarlo en mi mente. Y por si fuera poco, tenía miedo. Sebastián no era un hombre que aceptara un no como respuesta. Desde joven había sido violento con Cleonis, siempre escudándose en que ella no era sumisa como la Biblia mandaba. Si le levantaba la mano a su esposa, ¿qué no haría conmigo? Con el tiempo, empezó a traer a Cleonis consigo, pero no para protegerme. Quería que ella fuera testigo silenciosa de su perversión. La pobre se quedaba callada, sentada en la sala, mientras él encontraba excusas para rozarme, tocarme. Déjeme alcanzarle ese trapo, madrecita, decía, y aprovechaba para tocarme el pecho. Cuidado con el escalón, murmuraba mientras me sujetaba de la cintura y bajaba la mano más de lo debido. Me secaba el sudor del cuello con un trapo, pero sus manos bajaban siempre demasiado. Cleonis observaba todo, y aunque veía claramente lo que ocurría, no decía nada. Sus ojos reflejaban asco y miedo, pero también resignación. Era como si ya no tuviera fuerza para reaccionar. Quizás porque también había sido golpeada toda su vida. Una mujer rota no siempre sabe cómo enfrentar la violencia ajena. Una tarde de domingo, como de costumbre, vinieron a almorzar mole. Sebastián siempre amó mi mole desde niño. Recuerdo que ese día el calor era sofocante. Yo estaba en la cocina, moviendo la cazuela, cuando lo sentí detrás de mí. «¿Qué calor? No, madrecita», dijo, y sentí su aliento tibio en mi nuca. Antes de que pudiera apartarme, me agarró de la cintura y me pegó su cuerpo. Sentí claramente algo duro en su entrepierna presionando mi espalda. Me giré con violencia. «Sebastián, déjame en paz». «¿Qué te pasa?». Él se echó a reír con esa risa oscura. «Solo estaba jugando, madrecita. Usted necesita relajarse». En ese momento Cleonis apareció en la puerta y lo vio todo. Vi en sus ojos que había comprendido perfectamente lo que pasaba. Pero en lugar de reaccionar, bajó la cabeza y se fue a sentar de nuevo en la sala. Allí entendí que no era solo una víctima. Era parte del silencio, cómplice de su esposo. Ese almuerzo fue una pesadilla. Sebastián no dejaba de lanzar indirectas y mirarme con deseo. Cleonis comía en silencio, sin alzar la vista del plato. Y yo, haciendo todo lo posible por no quebrarme frente a ellos. Ese día tomé una decisión. No los volvería a recibir en mi casa. Inventaría excusas, que estaba enferma, que tenía cosas que hacer. Pero Sebastián no aceptó mi rechazo. Comenzó a venir sin avisar, a cualquier hora. Siempre con la excusa de que era mi hijo, que tenía derecho a visitarme. Una noche, casi a medianoche, golpeó la puerta con fuerza. Decía que Cleonis se había puesto mal y que necesitaba ayuda. Abrí la puerta con el corazón encogido. Pero él estaba solo. Su mirada era vidriosa, sus palabras arrastradas. No olía a alcohol, pero parecía poseído por otra cosa. «Ya que vine hasta aquí, madrecita, al menos déjeme pasar», dijo empujando la puerta. Mentía. Solo quería entrar en mi casa de madrugada. El miedo me paralizó. Le pedí que se fuera, pero no me escuchó. Cerró la puerta con llave y se guardó la llave en el bolsillo. «Últimamente ha estado muy fría conmigo, madrecita», murmuró acercándose con esa mirada enferma. Yo retrocedía hasta que choqué con la pared.
Puso sus manos a los lados de mi cabeza, arrinconándome. Sebastián, por favor, soy tu madre, le grité, temblando. Pero él solo sonrió. Por eso mismo será más especial, respondió. Y entonces intentó arrancarme el camisón. Lo empujé, lo pateé, grité con todas mis fuerzas. Cuando ya creía que iba a hacerme daño, se oyó un golpe en la puerta. Era Cleonis, preguntando si estaba adentro. Él se detuvo, abrió la puerta, y se fueron los dos sin decir una palabra más. Yo me quedé allí, rota, temblando de pies a cabeza. Pasé la noche sin dormir, abrazada a mí misma. Sabía que esa no sería la última vez. Y lo peor es que la próxima vez, tal vez no habría nadie para interrumpirlo. Desde aquella noche viví en un estado constante de pánico. Cualquier crujido, cualquier sombra en la ventana me hacía saltar. Cambiar la cerradura no fue suficiente. Puse cerrojos en las ventanas. Aseguré las puertas con muebles. Pero por dentro sabía que si Sebastián quería entrar, lo haría. Durante unos días desapareció y creí ingenuamente que había desistido. Pero no fue así. El siguiente domingo se presentó como si nada, con Cleonis a su lado. Buenas tardes, madrecita, saludó con esa sonrisa fingida. Deseaba disculparme por el malentendido de la otra vez, dijo. Cleonis no levantó la mirada del suelo, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no parecía asustada, sino resignada, como quien ya ha hecho un trato con la oscuridad. No quería dejarlos pasar, pero tenía miedo de crear más conflicto. Sebastián sabía manipular, sabía voltear cualquier cosa a su favor. Así que los dejé entrar, con el corazón palpitando como un tambor. Durante esa visita actuó como el hijo perfecto. Preguntó por mi salud, habló de su trabajo, incluso arregló una gotera en la cocina. Pero sus ojos seguían delatando el deseo enfermizo que guardaba detrás de las palabras amables. Cleonis hablaba más de lo normal, sonreía incluso. Parecía haber decidido ignorar lo que había visto días atrás. Y eso me helaba más que cualquier gesto de Sebastián. Cuando se fueron, me quedé paralizada. Esa calma no era real, era el preludio de algo peor. Y no me equivoqué. Las visitas comenzaron a ser más frecuentes. Siempre traía a Cleonis con él, como si eso hiciera todo más aceptable. Pero yo sabía que algo se estaba gestando entre los dos. Cleonis ya no tenía miedo. Ahora era fría, distante, observadora. Cuando Sebastián me tocaba frente a ella, no decía nada. Ni siquiera pestañeaba. Había aceptado esa perversión como parte de su realidad. Una tarde, llegaron más temprano de lo habitual. Era miércoles y yo estaba lavando ropa, como cada semana. Sebastián se sentó en la sala y dijo que tenía algo importante que hablar. Madrecita, Cleonis y yo hemos estado hablando de su situación aquí sola. Esta casa es muy grande para usted, no es seguro vivir sola a su edad. Yo me quedé en silencio, sabiendo que venía algo oscuro detrás de esas palabras. Queremos cuidarla, insistió. Puede venirse a vivir con nosotros. Si no le gusta, nosotros podemos venir a vivir aquí. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Vivir con ellos era lo último que deseaba. Era quedarme encerrada con el monstruo. No, Sebastián. Estoy bien aquí, dije con firmeza. Pero él no aceptó un no como respuesta. La Biblia me manda cuidar de usted. No es una petición, es mi deber. Cleonis, que había guardado silencio, intervino con una dulzura envenenada. Tiene razón, doña Benedicta. Así no estará sola. Estaremos los tres juntos. Había algo en su tono que me dio escalofríos. No era preocupación, era cálculo. Era un plan ensayado, frío, medido. Les dije que lo pensaría, solo para ganar tiempo. Pero ya sabía que no se detendrían. Y tenía razón. Desde ese día, Sebastián comenzó una campaña de terror disfrazada de cuidado. Me traía recortes de periódicos sobre asaltos a ancianas. Me contaba historias de mujeres solas que habían sido asesinadas. El mundo está peligroso para usted, madrecita, repetía cada vez que venía. Pero yo sabía que el verdadero peligro no estaba allá afuera. Estaba sentado frente a mí, fingiendo ser un buen hijo. Y lo peor era que si no aceptaba su propuesta, me la impondría por la fuerza. Entonces llegó aquel jueves de mayo. Yo estaba preparando cajeta para vender en el mercado. Él llegó, solo, con una expresión que nunca le había visto. Fría.
amenazante. Buenas tardes, madrecita, dijo sin una pizca de respeto. ¿Y Cleonis? Pregunté, sintiendo que algo iba mal. Se quedó en casa arreglando unas cosas, respondió. Luego se acercó con esos ojos brillando como los de un loco. Usted se va a vivir con nosotros. Hoy mismo. No, Sebastián. Ya te dije que no, respondí con firmeza. Fue entonces cuando mostró su verdadera cara. Me agarró del brazo con fuerza y me habló con una voz que no era humana. No ha entendido, madrecita. No es una opción. Es lo que toca. Soltó mi brazo y salió, pero antes de irse lanzó una advertencia. Mañana vuelvo con Cleonis. Y usted se va con nosotros. Aunque sea arrastrada. Esa noche no pegué un ojo. Caminaba por la casa como una sombra buscando salida. Pensé en huir, en buscar a mis hijos en la ciudad. Pero no tenía dinero, ni fuerzas. No sabía cómo llegar sola. El viernes por la mañana, apenas había terminado mi café, escuché el portón. Allí estaban. Sebastián traía una maleta en la mano. Buenos días, madrecita. Le traje esto para que empiece a empacar. Entraron sin pedir permiso, como si ya no fuera mi casa. Intenté razonar, explicar que no quería irme. Pero él no escuchó. Cleoni se quedó parada en la sala, observando todo con esa frialdad que ya era parte de ella. Sebastián, soy tu madre. No puedes obligarme a hacer algo así, le dije con la voz quebrada. Él dejó de hurgar en la maleta y me miró con una expresión que me hizo temblar. No, solo puedo. Lo voy a hacer. Usted es mía. Lo dijo con un tono que no venía de un ser humano, sino de algo podrido por dentro. Y en ese instante supe que ya no se trataba de control. Era deseo. Era dominación pura, envuelta en el disfraz de un hijo piadoso. En ese momento supe que lo que venía ya no era manipulación. Era sometimiento total. Cleonis, que hasta ese instante había permanecido callada, se acercó y habló con una voz extrañamente suave. Doña Benedicta, es mejor que no se resista. Será más fácil para todos. Sentí cómo me fallaban las piernas. No solo no iba a ayudarme, sino que estaba completamente de acuerdo con lo que Sebastián planeaba. Cleonis, tú eres mujer. ¿Cómo puedes permitir esto? Ella negó con la cabeza y dijo algo que jamás voy a olvidar. Sebastián me lo explicó. Usted ya no sirve para otra cosa. Al menos ahora va a tener un propósito. Su frialdad era peor que cualquier bofetada. No me gritó, no me insultó, pero sus palabras me dejaron sin aire. Sebastián seguía empacando mis cosas como si fueran suyas. No me preguntó qué quería llevar, no me preguntó si estaba lista. Simplemente asumió el control absoluto. Cleonis, mientras tanto, vigilaba la puerta. Yo sabía que si intentaba correr, me lo impediría. Voy a gritar. Voy a contarle a todos lo que están haciendo, dije. Sebastián se rió, esa risa que ya conocía tan bien. ¿Contar qué, madrecita? Que su hijo quiere cuidarla como Dios manda. ¿Quién le va a creer? Usted no tiene pruebas. Solo su palabra contra la mía. Y tenía razón. ¿Quién iba a creer algo así? ¿Quién iba a imaginar que un hombre tan respetado en la congregación era capaz de tanta perversión? Cuando la maleta estuvo lista, Sebastián se acercó y me miró como si fuera un trofeo. Vamos, madrecita. Su nuevo hogar la espera. Me aferré a la puerta. Grité pidiendo ayuda. Pero nadie vino. Los vecinos debieron pensar que era solo una madre discutiendo con su hijo. Sebastián me agarró del brazo y me sacó a la fuerza. Cleonis cerró la puerta de mi casa con una llave que no sé cómo consiguió. El trayecto hasta su casa fueron apenas unas cuadras. Pero para mí fue como cruzar un desierto lleno de espinas. Sebastián me sujetaba con fuerza, apretando cada vez que intentaba soltarme. Cleonis caminaba al otro lado, cargando la maleta como si todo fuera completamente normal. La gente en la calle lo saludaba con afecto. Noche, anciano Sebastián. Buenas tardes, hermana Cleonis. Y ellos respondían con sonrisas. Nadie imaginaba el horror que estaba ocurriendo ante sus ojos. Cuando llegamos, me mostraron el cuarto donde me iba a quedar. Era una antigua bodega convertida en habitación. Tenía una cama individual, un ropero viejo y una ventanita que daba al patio del vecino. Este es su cuarto,
dijo Sebastián, dejando la maleta sobre la cama. Aquí estará muy bien cuidada. La forma en que lo dijo me dio náuseas. Sabía que no era cuidado lo que me esperaba. Era encierro. Era abuso. Cleonis me mostró el resto de la casa y me explicó las reglas. No podía salir sin permiso. No podía recibir visitas. No podía usar el teléfono sin supervisión. Ni siquiera podía ir sola al patio. Es por su seguridad, repetía con una voz que pretendía ser amable. Pero era pura vigilancia disfrazada. Esa primera noche no dormí. Me quedé acostada, mirando el techo. Preguntándome cómo había llegado hasta allí. Como una madre que lo dio todo por sus hijos terminaba encerrada por uno de ellos. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando oí los pasos. Pesados. Cautelosos. La puerta de mi cuarto no tenía cerradura, solo un pestillo que podía abrirse desde afuera. Escuché cómo lo levantaban lentamente. La puerta se abrió. Y allí estaba Sebastián, solo en calzoncillos. Incluso en la oscuridad pude notar su excitación. Se sentó al borde de mi cama y me susurró: «Al fin estamos solos, madrecita». Me arrinconé en un extremo de la cama, intentando poner distancia. «Sebastián, vete. Déjame en paz». Pero él no se movió. Se acostó a mi lado sobre la colcha y comenzó a acariciarme el cabello. «Siempre fue usted una mujer muy hermosa. Seguro extraña el calor de un hombre». «Estás enfermo», le dije. «Soy tu madre». «Por eso mismo», respondió con un susurro. Y comenzó a intentar quitarme la cobija. Justo en ese momento, la voz de Cleonis se escuchó desde la puerta. «Sebastián, déjala descansar esta noche. Mañana hablan». Él la miró por un segundo. Luego se levantó, me acarició la cara y salió del cuarto. Me quedé inmóvil, temblando, sabiendo que aquello solo era el comienzo. Que en las noches siguientes no habría quien lo detuviera. Al día siguiente, todo fue fingido. Desayunaron como si nada. Cleonis cocinaba, Sebastián leía el periódico. Y yo me quedé encerrada en ese cuarto, sin fuerzas para salir siquiera a bañarme. Durante el día, Cleonis no me quitaba los ojos de encima. Me seguía a cada paso. Cuando iba al baño, se quedaba esperando en la puerta. Cuando iba a la cocina por agua, venía detrás de mí. Me prohibía mirar por la ventana. «No queremos que los vecinos piensen que no la cuidamos», decía. Pero en el fondo, sabía que su único miedo era que alguien me viera pedir ayuda. Sebastián volvió del trabajo por la tarde y se sentó conmigo en la sala. Me preguntó cómo había sido mi primer día. Si necesitaba algo. Y mientras hablaba, me miraba con esos ojos que ya no me parecían humanos. «Se va a acostumbrar, madrecita», dijo acercándose. «Vamos a satisfacer todos sus deseos». La palabra deseos me heló el cuerpo. No hablaba de comida, ni de cuidados. Hablaba de lo que pensaba hacer con mi cuerpo. Esa noche, la segunda en esa casa, me dieron un camisón nuevo. Era casi transparente. «Lo compramos especialmente para usted», dijo Cleonis, sonriendo sin alma. «Le va a quedar hermoso». No quería ponérmelo. Pero tampoco tenía otra opción. Me acosté con la cobija hasta el cuello, como si pudiera protegerme. Apenas dieron las 10, escuché los pasos. Sebastián entró sin llamar. «Buenas noches, madrecita», dijo, quitándose los calzoncillos frente a mí. Me rogó que no gritara. «Cleonis está escuchando todo y no vendrá. Ella sabe que esto es necesario». Y ahí supe que ya no estaba sola frente al infierno. Los dos eran parte de esto. Él se metió en mi cama y comenzó a tocarme. Yo intenté empujarlo, grité, forcejeé. Pero no era suficiente. «Deje de resistirse», murmuró entre dientes. «Le va a gustar. Ya verá». Fue entonces cuando entendí que ya no quedaba nada de mi hijo. Solo quedaba un monstruo vestido con su rostro. Aquella noche, después de que Sebastián salió de mi cuarto, me quedé mirando al techo como una muñeca rota. El cuerpo me dolía sin haber sido golpeado. Sentía que ya no era mío, como si me lo hubieran arrancado a la fuerza y tirado a la basura. Quise desaparecer. Pensé en muchas formas de morir, pero ninguna me pareció digna. Morirme era darle la razón a ese monstruo. Morirme era entregarle el último pedazo de mí que aún no me había robado. Y entonces, entre la oscuridad,
Vi la vieja fotografía de mis hijos, la que había guardado entre las páginas de una Biblia. Los vi sonriendo, pequeños, cuando todavía creía que todos podían ser buenos. Y me dije, no. No voy a irme así. No sin pelear. A la mañana siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno, puse la mesa, y saludé como si nada. Sebastián me abrazó por detrás y me dijo que le gustaba verme más tranquila. Yo asentí, con una sonrisa hueca. Durante el día hice todo como una sombra. Lavé los platos, barrí la sala, escuché sus bromas con Cleoni sin pestañear. Y mientras tanto, planeaba mi única salida. Sabía que en la repisa del baño había una copia de la llave de entrada. La había visto días atrás y la escondí debajo del colchón sin que notaran. Solo necesitaba que llegara la noche. Esa noche me acosté vestida, con los zapatos puestos bajo la sábana. Esperé a que la casa callara por completo. Cuando escuché el ronquido de Sebastián, salí de puntillas. La puerta no chirrió, y eso fue mi primer milagro. Corrí como si llevara fuego en los pies. Descalza, sin abrigo, crucé la calle de tierra que me había visto crecer. Llegué a la casa de don Felipe, un vecino de los de antes. Golpeé su puerta sin miedo al escándalo. Salió medio dormido, con el cabello revuelto y los lentes torcidos. Me vio en camisón, con el rostro demacrado y los ojos llenos de súplica. No me hizo preguntas. Me abrió la puerta y me ofreció silencio, un vaso de agua y una manta limpia. Esa noche dormí sentada, abrazando mis rodillas, temblando todavía. A la mañana siguiente, me llevó con su sobrina a otro pueblo. Allí me escondí por semanas. Pensaba denunciar, pero no sabía por dónde empezar. No tenía pruebas. ¿Quién iba a creerle a una vieja como yo que su propio hijo la había encerrado, violado, humillado? Pero entonces, una tarde cualquiera, escuché en la radio local que una adolescente de la congregación había desaparecido. 14 años. Última vez vista saliendo de una reunión dirigida por Sebastián. El mundo se me vino encima. Sentí que el estómago se me volteaba. Ya no era solo yo. Había más. Y quizás peores. Entonces lo decidí. No podía seguir callando. Volví al pueblo como si regresara de entre los muertos. Fui directamente al salón del reino, el día de la reunión. Abrí la puerta y avancé hasta el centro. Sebastián estaba en el estrado, leyendo un pasaje de Jeremías. Se le trabó la voz cuando me vio. Me miró como si viera un fantasma, y en cierto modo lo era. Este hombre no es un siervo de Dios, grité con toda la voz que me quedaba. Es un abusador. Me tuvo encerrada. Me violó. Me robó la dignidad. Hubo murmullos, llantos, otros se levantaron y se fueron. Él bajó del estrado y se me acercó. ¿Qué estás haciendo, vieja loca?, me susurró con los dientes apretados. Lo que nunca te esperaste, decir la verdad, le respondí sin miedo. Esa noche, fui a la policía. Llevé lo poco que tenía, mi testimonio. Y aunque al principio dudaron, al día siguiente apareció Cleonis. Llegó sola, con la cara pálida y los ojos vacíos. Dijo que todo era cierto. Que durante años había sido cómplice por miedo. Que él la manipulaba, la usaba para acercarse a otras mujeres, incluso niñas. Contó que Sebastián decía que su deseo era sagrado, que hasta su propia madre debía obedecerlo. Eso cambió todo. La policía entró a su casa. Encontraron diarios escritos por él, ropa interior robada, fotografías, nombres, fechas. Hallaron la libreta donde había apuntado los rituales, con detalles enfermos. Y también una nota sobre la niña desaparecida. Días después encontraron su cuerpo. Estaba donde Sebastián había dicho que paseaban para leer las escrituras. Fue condenado a 35 años. Cleonis no fue acusada. Se declaró víctima, y la justicia lo aceptó. Yo volví a mi casa. Saqué los muebles viejos, quemé el colchón donde todo comenzó, y abrí las ventanas. Mis otros hijos vinieron a verme. Lloramos. Nos abrazamos sin palabras. Les conté todo. Me pidieron perdón por no haber estado. Y aunque el dolor sigue, al menos ya no me callo. Ahora soy libre. Y mi voz, la misma que intentaron quebrar, es mi mayor arma. Porque lo peor que puede pasarle a un abusador es que su víctima hable.
Y yo ya no me pienso callar nunca más.